Aquí estaba, función de transferencia. Función de transferencia, como les decía, ¿cierto? Esto también se usa para lo que viene después, que son los gráficos de Bode, y para poder diseñar lo que son filtros. Filtros pasa baja, pasa banda, pasa alta, ¿ya? Entonces es importante conocer esta materia, lo que es la función de transferencia, y esto tiene que ver con la resolución de circuitos en el dominio de la frecuencia. Ya, yo creo que ya tenemos un poquito claro lo que es la resolución por el dominio, en el dominio de la frecuencia versus lo que es el dominio del tiempo. Todo esto que vamos a estar viendo, ¿cierto? Vamos a estar trabajando en el dominio de la frecuencia. Entonces, para entender lo que es la función de transferencia, vamos a ver, como les decía, la parte teórica. Y vamos a ver también algunos ejercicios. Voy a leer para que quede un poquito más claro, y lo que sea necesario, ¿cierto? Yo lo voy a ir resaltando o explicando. Dice la función de transferencia h, puede ser f, puede ser h, puede ser x, puede ser lo que se requiera, da lo mismo a la letra. Si se fijan, es función de omega. Omega. Dice también llamada función de red o de circuito. Dice que es una herramienta para hacer análisis, es analítica, que es muy útil, dice, para determinar la respuesta en frecuencia de un circuito. ¿Cómo responde el circuito frente a una excitación? Esa es más o menos la lógica de lo que tiene que ver con la función de transferencia. Dice, de hecho, la respuesta en frecuencia de un circuito es la gráfica, o sea, hacer un gráfico de la función de transferencia, ¿cierto? H en función de omega, ¿ya? Y que varía desde omega igual 0 a omega infinito. Y como es tan grande, obviamente la parte gráfica, que la vamos a trabajar la próxima clase, ¿cierto? Es graficar lo que es el módulo y graficar lo que es omega, cómo está variando. Y como son tan grandes los valores, la dispersión es tan amplia que obviamente se trabaja en forma logarítmica. Ahí ya vamos a aprender. Logaritmo en base 10, que es lo que normalmente se trabaja. Acordémonos entonces que la omega va a variar desde 0 hasta el infinito. Dice, una función de transferencia es la relación entre una función forzada y una función de excitación. Eso quiere decir, nosotros ingresamos, ¿cierto?, una excitación, que sería la entrada, y vamos a tener una respuesta dependiendo del circuito, ¿cierto? Si el circuito es serie, es paralelo, si tiene resistencia, bobina, todo eso. Por lo tanto, esa es más o menos la idea. Dice, dependiendo de la frecuencia. Dice, la idea de función de transferencia estuvo implícita cuando se usaron los conceptos de impedancia y admitancia. ¿Cuál es la lógica de esto? Nosotros metemos una señal que puede ser de voltaje, metemos una señal que puede ser de corriente, la hacemos pasar a través de una impedancia o de una admitancia, y ¿cuál es la respuesta de ese circuito? Si metemos, por ejemplo, un voltaje, vamos a tener un voltaje o vamos a tener una corriente de salida. ¿Se fijan? Y esa es la lógica que tiene que ver con la función de transferencia cuando nos referimos a lo que son las impedancias y las admitancias. Acá tenemos, ¿cierto?, un diagrama en bloque, ¿cierto?, que tenemos una señal de entrada en función de omega, tenemos una red lineal. Acordémonos que las redes lineales son aquellas que están compuestas por resistencias, bobinas y condensadores. Por eso son lineales. Si no son lineales, tendríamos díodos, tendríamos tiristores, tendríamos otro tipo de elementos que dan respuestas no lineales. Y acá tenemos la función h, ¿cierto?, en función de omega, que sería la función de transferencia. Y tenemos aquí una salida. Tenemos una entrada, una señal, que puede ser de voltaje o corriente. Tenemos una salida, que puede ser de voltaje o corriente, a través de nuestro circuito, obteniendo una respuesta.
Sigamos viendo. Dice, en este contexto, X e Y, o Y, así se denotan los fasores de entrada. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de funciones fasoriales. Eso quiere decir seno, coseno, tanto de entrada como de salida de la red. Obviamente, X no es una reactancia y Y no es una admitancia. Eso hay que tenerlo claro. Estamos ocupando letras en forma de símbolos solamente. Dice, el uso múltiple de símbolos es permitido convencionalmente y es por eso que se ocupa el H o el G. Muchas veces uno va a ciertos libros y a encontrar que la función de transferencia está por una G, por ganancia, G de ganancia. ¿Ya? Dice, debido a la falta de suficientes letras en el lenguaje para expresar en forma distinta todas las variables del circuito. La función de transferencia, H, en función de omega de un circuito, es la relación de una salida fasorial, ¿ya? Dice una tensión o corriente, y una entrada fasorial. Por lo tanto, esa sería la función de transferencia. La relación, el cociente de la salida respecto de la entrada. Repito, sería el cociente, y por eso estamos hablando de una relación, es una división entre lo que es la salida, la respuesta de nuestro circuito a una señal de entrada. En términos bien específicos, esa sería la función de transferencia. Voy a repetir, es la respuesta que se produce, la ganancia que se produce entre lo que es la salida en algún punto respecto de la entrada. Por lo tanto, ¿cierto? Acá tendríamos que H, que es nuestra función de transferencia, sería, acá tenemos, ¿cierto? Lo que es I, ¿ya? Que es la salida vectorial, fasorial en este caso, ya que estamos hablando de fasores, respecto de la entrada, ¿cierto? De la señal de entrada también fasorial. Y partido por X. Por eso decíamos que es un cociente. Y eso, obviamente esto es al suponer las condiciones iniciales iguales a 0. Eso quiere decir que ya estamos en un circuito en estado permanente. En estado permanente. Dice, puesto que la entrada y la salida pueden ser una tensión o una corriente en cualquier parte del circuito, dice, existen 4 posibles funciones de transferencia, que obviamente va a relacionar voltajes, corrientes. Por lo tanto, aquí tenemos lo que es la ganancia de tensión, que sería el voltaje de salida, la O, ¿cierto? De out, y voltaje de entrada, in. Por eso ocupa la O y la in en este libro. Tenemos la ganancia de corriente, que sería la corriente de salida, dividido por la corriente de entrada. Tenemos la transferencia de impedancia, que sería el voltaje partido por la corriente, voltaje de salida dividido por la corriente de entrada. Y tenemos la transferencia de admitancia, que sería el inverso, ¿cierto? Que sería la corriente, siempre de salida, siempre la parte de arriba es la de salida y siempre la parte de abajo es la de entrada. En este caso sería la corriente de salida dividido por el voltaje de entrada. Por eso se llama transferencia de admitancia. Para que vayamos teniendo claro conceptualmente qué es lo que es la función de transferencia. Aquí especifica un poquitito más, ¿cierto? Que los subíndices I y O indican respectivamente entrada y salida, ¿cierto? In, out. In, out. Por lo tanto, si es una función compleja, es una cantidad compleja, va a tener un módulo y va a tener un ángulo. Va a tener una magnitud, H, y va a tener una fase, un cierto ángulo. Por lo tanto, la función de transferencia podríamos decir que es H, que sería la parte modular, con un cierto ángulo. Acordémonos que va a ser una respuesta a una cantidad compleja, un número complejo. Dice, para obtener la función de transferencia utilizando la ecuación 14.2, que va a depender, ¿cierto?, de cuál va a ser nuestra función de transferencia, si son de voltaje, de corriente, voltaje. A eso se refiere con la fórmula 14.2 en nuestro texto. Dice, se obtiene primero
el equivalente en el dominio de la frecuencia del circuito, sustituyendo los resistores, inductores o bobinas y capacitores por las impedancias R, J omega L, acordémonos que J omega L es la impedancia o la reactancia inductiva, y uno partido por J omega C, ¿cierto? Que sería la reactancia capacitiva. ¿Ah? Ahora, es bien importante hacer notar que J omega L es igual a S. Cuando nosotros trabajamos, ¿cierto?, en lo que era el dominio de la frecuencia según el Laplace, ¿cierto? Voy a anotar aquí que J, para que lo vayamos teniendo, J omega es igual a S. ¿Ah? Es el operador. El operador que utilizamos nosotros, ¿cierto?, para trabajar en el dominio de la frecuencia a través de lo que es la transformada de Laplace. Eso es lo que representa S, ¿ah? J omega, para que lo tengamos presente. Dice, se obtiene la respuesta en frecuencia del circuito si se grafica la magnitud y la fase de la función de transferencia conforme varía la frecuencia. Va a ir variando la frecuencia, por lo tanto va a estar variando el módulo y va a estar variando el ángulo. Cuando nosotros hacemos esos dos gráficos en función de omega, tanto del módulo como del ángulo, h y el ángulo phi en este caso, eso se llaman gráficos de Bode. La graficación, ¿cierto?, de la función de transferencia, ¿eh?, en función de la frecuencia. Esos son los gráficos de Bode que tenemos que aprender a hacer. ¿Eh? Pero básicamente es eso el gráfico de Bode, ¿eh? Es graficar, ¿cierto?, lo que es la función de transferencia en función de omega. O sea, va variando omega y obviamente va a estar variando la función de transferencia, que es un número complejo con un módulo y un ángulo. Se grafican por separado. ¿Eh? Ya después vamos a ver esta parte. Obviamente esto computacionalmente es bastante más simple. ¿Eh? Dice, la función de transferencia puede expresarse en términos de sus polinomios numerador y denominador. Por lo tanto, podríamos tener dos polinomios acá de la función de transferencia, que sería el numerador en función de omega y el denominador también en función de omega. Acá vamos a tener que buscar ciertos valores que se llaman ceros y polos. ¿Eh? Ceros y polos. Se buscan los ceros con el polinomio del numerador y se buscan los polos con el polinomio del denominador. ¿Eh? Para ir entendiendo, y yo les mandé unos ejercicios, ¿cierto? También por separado de esto, dice. Donde n y d no son necesariamente las mismas expresiones para las funciones de entrada y salida, porque obviamente se trabaja. ¿Ya? Dice, la representación de h en función de omega, en la ecuación 14.3, que es la que tenemos acá, supone que los factores comunes del numerador y el denominador de la función de transferencia se han cancelado, reduciendo el cociente a los mínimos términos. Eso quiere decir que se hace un juego algebraico, ¿cierto?, para reducir al máximo tanto el numerador como el denominador. En el fondo esto es lo que está diciendo. Dice, reduciendo el cociente a los mínimos términos. Dice, las raíces del numerador se llaman ceros. ¿Qué significa? ¿Cuáles son? Vamos a buscar las raíces o cuáles son los valores que la parte de arriba me la hacen igual a 0. Puede ser 1, pueden ser 2 valores, pueden ser 3 valores que me lo hagan igual a 0. ¿Ah? Dice, y suelen representarse por J omega igual a Z1, Z2, etc. ¿Ya? De manera similar, las raíces del denominador, eso quiere decir qué valores me van a hacer 0, el denominador, de tal manera que la función total tienda al infinito. Repito, los ceros son aquellos valores que el numerador me lo van a hacer igual a 0. Con la expresión completa me la van a hacer igual a 0. Y los polos van a ser los valores ya que la función completa de transferencia me la hagan igual a infinito. Obviamente, si yo cualquier número lo divido por 0, el resultado es infinito.
Por lo tanto, yo tengo que buscar aquí qué valores me hacen el denominador igual a 0, y eso se llamarían los polos, para entendiendo qué es lo que son los ceros y qué es lo que son los polos dentro de la función. Espero que les haya quedado claro este concepto. ¿Ya? Dice, un 0, como una raíz del polinomio, del numerador, es un valor que produce un valor 0 de la función. ¿Ya? O sea, toda la función se me hace igual a 0. Por lo tanto, tengo que buscar esos valores que me hacen la función igual a 0. Dice, un polo, como una raíz del polinomio del denominador, es el valor para el cual la función se hace infinita. Toda la función se hace infinita. Eso quiere decir buscar, repito nuevamente, los valores que el denominador me lo hagan igual a 0. Buscar los valores que el denominador me lo hagan igual a 0. Eso se llaman polos. Dice, para evitar el uso de álgebra compleja, es conveniente sustituir J omega temporalmente por S, ¿cierto? Lo que yo le decía que son iguales. Por lo tanto, la función se hace más llevadera, más algebraicamente más fácil. Y después, al final, cuando ya hemos resuelto toda la ecuación, se reemplaza S por J omega nuevamente. Dice, un 0 también puede considerarse como el valor de S, igual a J omega, que hace que HS sea 0, y un polo, ¿cierto?, que hace que sea infinita la función, que es lo que leíamos acá en este recuadro remarcado. Esa sería la teoría, ¿cierto?, de lo que es la función de transferencia, que es la ganancia que se produce, ¿cierto?, cuando nosotros tenemos una entrada y tenemos una salida. Por lo tanto, la ganancia o la transferencia que tenemos sería la salida dividida por la entrada. La salida dividido por la entrada, siendo cualquiera de ellas voltaje o corriente, y que son números complejos, son fasores. Aquí nuevamente, ¿cierto? Yo aquí replico que J omega se ocupa como igual a S. ¿Ya? Vamos a borrar esto porque ya lo había puesto anteriormente. Vamos aquí a borrar. Vamos a hacer 2 o 3 ejercicios para tener más claro. Acá tenemos un ejercicio, ¿cierto? Espérense un poquitito que me equivoqué. Dice, para el circuito RC de la figura 14.2, dice, obtenga la función de transferencia B sub 0 partido por B sub S. Eso quiere decir B sub 0 en la salida, el voltaje acá en el condensador, y B sub S en la entrada, que sería el voltaje en la fuente. Tenemos una resistencia y tenemos un condensador, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es lo que aprendimos hace un rato, ¿cierto? La resistencia se deja como el mismo valor y el condensador se lleva a impedancia, lo cual sería 1 partido por J omega C. Voy a ocupar aquí un poquitito la... Ya. Por lo tanto, ¿cómo resolvemos esto? Esta sería la solución, la solución. Esta sería la solución al ejercicio, el que tenemos acá. Pero yo necesito ya resolver esto y obtener B sub 0, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Un divisor. Voy a utilizar un divisor de tensión, ¿cierto? Donde B sub 0 sería igual a B sub S por, ¿cierto? Se multiplica por el valor, este de acá, que sería 1 partido por J omega C, y dividido por la suma de los dos valores, ¿cierto? Yo creo que eso lo tenemos claro, lo que es un divisor de tensión en este caso. Por lo tanto, sería R más 1 partido por J omega C. Esto sería lo que sería el divisor. Bueno, obviamente este valor lo pasamos, está multiplicando acá, lo pasamos dividiendo al otro lado. Nos quedaría B sub 0 partido por BS, ¿cierto? Por lo tanto, aquí lo eliminamos de esta parte y nos quedaría solamente esta función. Por lo tanto, al hacer esto, vamos a obtener inmediatamente lo que es la función de transferencia, que es B sub 0 partido por BS, ¿cierto? Que es lo que nos están pidiendo aquí. B sub 0 partido por BS. Voy a resolver esta parte de acá abajo.
Entonces tenemos R, disculpen que de repente no salga muy bien, más 1 partido por J omega C, ¿cierto? Vamos a hacer la suma de estas dos fracciones. Esto sería J omega C. Y arriba, ¿qué es lo que quedaría? 1 más, ¿cierto? Que este factor, 1 más la multiplicación de esto. J omega RC. ¿Ah? Eso sería, digamos, la suma de lo que tenemos en el denominador, ¿eh? De aquí abajo. Por lo tanto, ¿cierto? H de omega, ¿cierto? Que sería igual a B sub 0 partido por BS. Sería igual a este factor, 1 partido por J omega C, dividido por este factor. Por este factor, que sería, lo vamos a encerrar aquí, 1 más J omega RC partido por J omega C. Simplificamos, ¿cierto? Se va este término, se va con este término. Por lo tanto, ya el valor de transferencia sería 1 partido por 1 más J omega RC. ¿Ya? Y aquí estaría resuelto el ejercicio. Y esta sería la función de transferencia. Ya, disculpen que las rayas no salgan muy bien. ¿Ah? Pero este sería el valor de la función de transferencia, ¿cierto? Que es el valor que teníamos acá. ¿Ah? El mismo valor. ¿Ya? Y esta es la forma en que nosotros obtenemos la función de transferencia, ¿cierto? Para lo que se pide para este circuito. No sé si te hay alguna pregunta sobre esto, chiquillos, o les ha quedado más o menos claro. Va a quedar la grabación también aquí para que ustedes la puedan revisar, ¿no? Clarito como el agua, profe. Qué bueno. Vamos, sigamos entonces. Vamos a ver otro ejercicio. Bueno, ahí ustedes revisen, porque aquí ya se empiezan a calcular los polos y ceros y eso, que eso lo vamos a ver posteriormente. Vamos a hacer este otro ejercicio. Se van a hacer, y aquí, ¿qué es lo que se pide? Dice para el circuito, la 14.6, calcule, y aquí serían las relaciones de corriente, sus polos y sus ceros. Por lo tanto, tenemos este circuito, tenemos acá I sub 0, que sería la corriente que está saliendo, que está corriendo por el condensador, ¿ya? Y tenemos la corriente de la fuente. Por lo tanto, la función de transferencia, en este caso que se está pidiendo, vamos viendo la función de transferencia de omega, que es lo que sería I sub 0 partido por I o I sub S, ¿cierto? ¿Qué podría ser? Por lo tanto, tenemos acá los valores. Lo primero que vamos a hacer, vamos a transformar este circuito al dominio de la frecuencia. ¿Ya? Y vamos a trabajar, ¿cierto? Con J omega igual a S. ¿Ah? Y J omega igual a S, perdón, no me quedó muy bien aquí. Vamos a trabajar acá entonces con J omega igual a S. ¿Ah? Para que sea un poquitito más simple trabajar este circuito. ¿Ah? Por lo tanto, vamos a trabajar aquí. Tenemos la fuente de corriente. Tenemos aquí en paralelo una resistencia. Tenemos una bobina y aquí tenemos un condensador. ¿Eh? Chuta que me quedó fea la cuestión. Bueno, ahí ustedes se olvidan que aparece esto. Entonces esta sería I sub I en dominio de S. Aquí tendríamos, ¿cierto? La corriente I sub 0 en el dominio de S. Y transformamos. Este sería 4. ¿Ya? Y aquí este sería 2S. Acordémonos que sería J omega L, ¿cierto? Y J omega este, por lo tanto, esto quedaría como 2S. 2S, ¿cierto? Y aquí sería 1 partido por J omega C. Por lo tanto, este de acá sería 1 partido por 0,5S, ¿cierto? 1 partido por 0,5, que sería igual a 2 partido por S. Me van siguiendo, ¿cierto? Esto sería igual a 2 partido por S, ¿cierto? 0,5.
Por lo tanto, ya tenemos lo tenemos ya en el dominio de la frecuencia, nuestro circuito que está en el dominio del tiempo. ¿Les quedó claro cómo hice la transferencia, cierto? Esto es lo mismo que veíamos en Laplace, en la transformada de Laplace. Sí, hasta ahí vamos, claro. Estamos bien, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos una rama donde sería 4 más 2S, ¿cierto? La impedancia total, y en esta otra rama sería 2 partido por S. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo mismo que hicimos en el caso anterior, que hicimos ¿cómo se llama? Un divisor de tensión. En este caso vamos a hacer un divisor de corriente. Por lo tanto, a ver si lo dibujo acá o aquí está. Voy a anotar acá mejor para que tener más espacio. Vamos a tener que I sub 0 va a ser igual a I sub S, a I sub I, por, ¿cierto? En este caso se multiplica por la contraria y se divide por la suma de las dos, ¿cierto? Ese sería un divisor de corriente. Por lo tanto, se multiplicaría por 2S más 4, que sería la rama contraria, y se divide por la suma de las dos, ¿cierto? Que sería, entonces sería 4 más 2S más, ¿cierto? 2 partido por S. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Voy a resolver el denominador, ¿eh? Voy a resolver el denominador. Por lo tanto, 4 más 2S más 2 partido por S sería igual. Ya, hago la suma, ¿cierto? De esta, como si fueran fracciones. Esto sería S acá. Aquí quería 4S más 2S cuadrado más 2, ¿cierto? Eso sería la suma de lo que es el desarrollo del denominador. ¿Ya? Ahora, obviamente, como yo necesito la función de transferencia, que es I sub 0 partido por I1, esto lo voy a pasar dividiendo acá, ¿cierto? Igual que lo que hicimos y lo eliminamos de acá. Por lo tanto, me quedaría esta fracción, ¿ya? Que sería, sigamos viendo, sería 2S más 4. Como está dividiendo acá, arriba pasa multiplicando, ¿cierto? Por fracciones. Está dividiendo acá, arriba pasa multiplicando. Entonces quedaría por S aquí. Y dividido, ya estamos viendo la función de transferencia. Sería igual. Dividido por toda esta expresión. Por lo tanto, por 4S más 2S cuadrado más 2. ¿Ya? Eso sería nuestra expresión. ¿Cierto? Que todavía no es igual a la que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos arriba y abajo por 2, ¿cierto? Para simplificar. Dividimos arriba por 2 y dividimos abajo por 2. Para simplificar. ¿Qué es lo que implicaría entonces? Que nuestra función, ¿cierto? En este caso es de S, le puse de omega, pero es de S. Después se convierte a omega. Sería S factor, ¿cierto? De S más 2, ya que estamos dividiendo por 2. Y abajo lo mismo, dividimos por 2. Por lo tanto, si reordenamos acá, sería S cuadrado más 2S más 1. Y esa sería nuestra función de transferencia, que obviamente la podemos transformar a J omega, o sea, reemplazando las S por J omega, ¿ya? Pero vamos a quedar acá. Esta sería nuestra función de transferencia, ¿ya? Vamos a enmarcarlo aquí, harto malito le enmarque, pero más o menos para tener una relación, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los ceros? ¿Ya? Los ceros son aquellos que me hacen esta función igual a 0, la parte de arriba, ¿ya? Por lo tanto, vamos a notar que los ceros sería 0, porque si lo reemplazo por 0, me da 0 todo, ¿cierto? Sería 0, ya, punto y coma, y menos 2.
porque si este lo reemplazo por un menos 2, acá menos 2 más 2 me da 0. Entonces, multiplicando cualquier cosa por eso, ya por lo tanto el otro sería menos 2. ¿Ah? Estos serían los dos valores de 0. Los polos. Los polos, ¿cierto? O sea, tengo que encontrar los valores de S, que la función de aquí abajo me dé igual a 0. ¿Ah? Por lo tanto, yo tengo que igualar a 0 esta función, ¿cierto? Que sería, a ver, lo voy a anotar con negrito, para que nos vayamos. Entonces sería, yo tendría que buscar S cuadrado más 2S más 1 igual a 0. ¿Ah? Porque si yo esto lo hago igual a 0, la función completa se me va a infinito. Bueno, tenemos una ecuación aquí de segundo grado, una ecuación simple de segundo grado que yo lo voy a resolver con la calculadora. Y ustedes lo pueden hacer a mano, ¿ya? O lo pueden hacer por calculadora, para que estamos buscando los polos. ¿Ah? Me voy a ir a la función, ¿cierto? De ecuación en mi calculadora, que es más o menos simple. Mi calculadora. Entonces tendríamos 1, tendríamos 2, tendríamos 1. Sería menos 1. ¿Ah? Menos 1. Por lo tanto, mis polos serían menos 1. ¿Ya? Entonces los ceros serían 0 y menos 2, y los polos serían menos 1. ¿Se dan cuenta? Aquí estaría desarrollado, por lo tanto, y ya está completamente hecho, resuelto el ejercicio. ¿Ah? Resolvimos, esta sería la función de transferencia, que está el resultado acá, y tendríamos los ceros y tendríamos y los polos. ¿Ah? Ceros y polos. ¿Alguna consulta sobre este ejercicio? Parece que no. Finalmente, por último, este ejercicio, que esto se los voy a dejar para que lo hagan ustedes, pero les voy a dar la pauta. Ya les voy a dar la pauta de cómo se hace este ejercicio. Miren, fíjense, encuentre la función de transferencia, que sería el voltaje dividido por la corriente. El voltaje dividido por la corriente, que son ambos acá, que están acá, ¿cierto? Sería por ley de Ohm, ¿cierto? Sería Z. B partido por I es igual a Z, ¿ya? En este caso sería el voltaje de salida y la corriente de entrada. ¿Ah? Fíjate, esta sería la corriente, por esta sería el IN, y este sería el OUT, ¿ah? Independiente que este sea la fuente. Por lo tanto, para obtener la función de transferencia, yo tengo que obtener el serie de esto, o sea, perdón, el paralelo. Estas dos están en serie, estas dos están en serie. Tengo que buscar Z. ¿Ah? ¿Entendieron la lógica? La primera rama sería, ¿cierto? 5 más 1 partido por 0,1 S, ¿cierto? Eso sería la primera rama. Y 0,1 partido por, 1 partido por 0,1 S, esto sería igual a 5 más 10 partido por S. Esa sería la primera rama, ¿cierto? Y la segunda rama sería 3 más 2S. ¿Se fijan? Esas serían las dos ramas. Pero Z, si se dan cuenta, están en paralelo. Están en paralelo. Por lo tanto, hay que hacer la suma y la multiplicación dividido por la suma. La multiplicación dividido por la suma. O sea, yo tengo que... Este sería una rama, esta sería la otra rama. ¿Ah? Entonces los tengo que multiplicar y después los tengo que dividir por la suma de las dos. Obviamente tengo que hacer el desarrollo algebraico, y este sería el resultado que da al resolver el paralelo. ¿Ah? Resolver el paralelo de esta impedancia, y este sería el resultado, y que después tengo que buscar los ceros y polos. Bueno, aquí es menos 2 y menos 1,5. Menos 2 y menos 1,5, porque son los valores que me hacen la parte de arriba 0. ¿Ya? Y después busco las raíces, ¿cierto?, de una ecuación de segundo grado, que me daría me daría menos 2 más menos j. ¿Ah? Eso también ustedes lo pueden resolver con la calculadora.
Esa sería la forma de resolver este ejercicio, ¿eh? Sigamos viendo. ¿Algún otro ejercicio? Bueno, aquí es un ejercicio que hay que resolver los polos y ceros. En este ejercicio ya vimos cómo se resuelve, pero ahora el V sub 0 está en la resistencia y no en el condensador. Se hace de la misma manera que lo vimos precedentemente. Lo mismo acá. Tenemos ya el V sub 0 que está acá, pero este es V sub I, ¿eh? V sub I. Hay un error aquí en el ejercicio. ¿Ya? Hay un error en el ejercicio. También aquí se busca la tensión aquí en este por divisor de tensión. También se puede trabajar por divisor de tensión. Profesor, disculpe, ¿Sí? de esos dos, ¿cuál sería el V sub I? La entrada aquí sería este de acá, ¿ya? Para que lo corrijan ahí en el... Sí, para revisarlo después. Sí, Gracias. aquí sería el V sub I, ¿ya? En este caso. ¿Ya? Y acá también, ¿cierto? Tenemos el V sub, la tensión de salida la tenemos aquí en la resistencia de 5 ohm. Esta sería la tensión de entrada. Por lo tanto, también aquí se trabaja obviamente con divisor de corriente y una vez que tenemos el divisor de corriente obtenemos lo que es el voltaje en la resistencia, multiplicando la corriente que circula por acá, ¿cierto? La corriente que circula por acá la multiplicamos por 5 y vamos a tener el voltaje de salida que lo dividimos por V sub I. Y ahí vamos a tener ya la función. Eso sería, bueno, hay más ejercicios y además les mandé otra guía también para ir resolviendo lo que son ceros y polos, pero ahí ya con esto que les quedó ahí en la grabación, yo creo que les quedó más o menos claro cómo resolver lo que son las funciones y cómo obtener a partir de un circuito las funciones de transferencia. Que eso sería la clase que quedó pendiente, por decirlo de alguna manera, que espero que les haya quedado bastante más claro ahora. Estoy seguro que revisando nuevamente la guía, revisando lo que es los ejercicios que desarrollamos acá, con eso ya les quedaría bastante más clarito qué es lo que es la función de transferencia y cómo se calcula, ¿cierto? Cómo se desarrollan y se calculan los ceros y polos, que los vamos a ocupar el viernes en la otra materia que les mandé, que tiene que ver con graficar la función de transferencia. Graficar la función de transferencia. Eso es. Así que vamos a terminar acá la grabación.